Si has clicado pensando que podrías escribir una novela en 6 minutos, me caes bien. Si te gusta leer y nunca te has planteado cómo lo hacen los escritores, yo te lo cuento. Solo son un par de cosillas las que tienes que considerar, nada más. Primero tienes que saber escribir en algún idioma, de libre elección. Asumamos que eso ya lo tienes conseguido, ¿vale? Venga, una cosa menos. Vale, necesitas una idea. ¿Cómo la consigues? Puedes hacerlo desde dándote cabezazos contra una pared hasta haciendo rituales paganos para recibir la inspiración de tus deidades de confianza, lo que mejor te funcione. Pero una idea no es una historia. Para crear una historia necesitarás, así dicho rápido y mal, una trama, unos personajes y un escenario, los tres unidos por el conflicto. Antes de empezar tienes que decidir cómo vas a hacerlo. Usando la anotación de Jorge R.R. Martín, vas a ser un jardinero o un arquitecto. Los arquitectos diseñan todo el libro antes de empezar, los jardineros lo riegan todos los días y ven cómo crece. Él es jardinero, por eso su planta se ha quedado sin nutrientes y no crece la maldita. Que en verdad nadie es una cosa o la otra completamente. Todos los jardineros hacen algo de planificación y todos los arquitectos algo de improvisación. La gente no es perfecta, ¿qué le hacemos? Si eres arquitecto tendrás que hacer un esquema. Para hacerlo puedes usar desde Word, uno de esos programas fancy para escritores, post-its en un armario o mi favorito PowerPoint. Y cuando elijas tu método tienes derecho a sentir patriotismo por él. Yo te lo concedo. Cosas que tienes que considerar en tu trama: la estructura, la de los 3 actos, el viaje del héroe, la de los 3 actos, el viaje del héroe. Hay más, pero las buscas tú. Cuidado con las promesas y las recompensas. No des recompensas sin promesa previa porque queda muy de gratis. No dejes promesas sin cerrar porque te linchan. Plot twist, incluye alguno. Hay tipos de plot twist, puedes buscarlos, pero ten cuidado con las promesas y las recompensas que te linchan. Subtramas, piensa en algunas, que un libro no se rellena solo con la trama principal. Puedes también pensar en arquetipos de trama que no son estructuras, son más como moldes. Esto es muy de Brandon Sanderson, cosas tipo atracos, misterios, romances, ir de pobre a rico, el torneo, el renacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tópicos, vaya, te los estudias y los aplicas si quieres. Si vas a ser un jardinero puedes probar el sistema sí, pero no y. ¿Conseguirá cruzar el puente? Sí, pero la esperaban al otro lado. No, y se rompe la cuerda dejándola colgando al borde del abismo. Es una buena forma de hundir en la miseria a tus personajes, que es tu objetivo. Cuando vayas a terminar tu historia o tu subtrama, cambias de dinámica a sí y no, pero. Y así le das cierre. Mata a Ganon sí y todos los bichos malos mueren con él. No, pero lo debilita lo suficiente para que Zelda lo remate. Lo otro importante son tus personajes. Primero dale una motivación, algo que perder para que muevan el culo. Luego está guay ver la diferencia entre su diálogo interno y lo que hacen por fuera. También puedes darles algún tipo de arco. Pon en conflicto su motivación inicial con sus nuevos morales. Hay quienes incluso les hacen el 3 de las 16 personalidades. Tú mismo con tu mecanismo. Si quieres hacer un arco de redención, solo te daré una palabra: Zuko. Sobre todo para tus personajes secundarios ponles sombreros graciosos, como dice Neil Gaiman, características que sean únicas para que el lector pueda reconocerlos sin perderse. No tienen que ser literalmente sombreros, pero podrían. También evita poner nombres parecidos o que empiecen por la misma letra porque son liosos. Si tienes que poner más nombres que letras del alfabeto, puedes buscar formas de hacerlos diferenciales aunque empiecen por la misma letra, ya sea en longitud o en lo que sea, no sé, haz lo que quieras. Para crear un escenario es importante que hayas decidido ya el género de tu historia. Si va a ser histórica, ya puedes ponerte a estudiar. Si está ambientada en un lugar que existe en la actualidad, ya puedes meterte en Google Maps, preguntar a la gente de la zona, viajar allí si es necesario, básicamente informarte para que todos los que viven allí no quieran usar tu libro para limpiárselo. Si vas a hacer fantasía, mi buen amigo, bienvenido al mundo del world building. Muy English speaker somos todos aquí. Como eso no cabe en 5 minutos, te daré un sneak peek de lo que engloba. El universo, el mapa, el clima, la magia, la tecnología, la sociedad, la cultura, la raza, las especies, el idioma, el calendario, la historia, el transporte, los animales, la ropa, etcétera, etcétera. Importante que no te hundas demasiado en la creación de tu mundo porque no vas a hacer una enciclopedia. Estás intentando escribir una novela, ¿vale? Céntrate. Ahora ya más o menos puedes ponerte a escribir. Ya. Puedes escribirlo a ordenador o a mano, incluso a máquina de escribir. No lo entenderé, pero lo respetaré. Puedes incluso dictárselo a Siri. Creo. Importante decisión, primero o tercera persona. Primero normalmente se usa con personajes que tienen voces únicas, perspectivas peculiares. También es bastante típico en fantasía y en ciencia ficción juvenil porque te ayuda mucho a ponerte en la piel del protagonista. En tercera hay principalmente 2 tipos. Omnisciente, que eres un dios todopoderoso que lo sabe todo y por tanto puedes escribir sobre todo lo que ocurre en los pensamientos de todo el mundo a la vez, que es muy práctico, pero distancia al lector de tus personajes. Luego está tercera persona limitada, que es como si alguien te contara la historia de otra persona, así que solo sabes la perspectiva de esa persona, pero está escrita en tercera persona. Esta es muy típica en fantasía épica, por ejemplo. Es un camino intermedio entre omnisciente y primera persona. Luego está segunda persona, que existe. Tú finge que no la he mencionado. Igualmente tienes que decidir presente o pasado. Suele ocurrir que en ciencia ficción se escribe más en presente y fantasía estilo medieval, por ejemplo, en pasado. Pero haz lo que quieras, lo que mejor te cuadre. Ahora tienes que decidir si escribir prólogo o no. Hay quienes los odien y quienes los hagan. Suerte. Una vez te pongas a escribir, recuerda, aprende a poner las rayas de diálogo. No son guiones ni son signos menos y tienen unas reglas de mierda, así que búscalas. Intenta evitar palabras filtrantes, sintió, escuchó, pensó. Pon directamente lo que ocurrió para que el lector lo experimente y no lo vea a través del narrador. En los diálogos no abuses de anotaciones raras tipo desarrolló, diálogo, expresó, comunicó. No. Dijo.
es tu amigo. Recuerda usar palabras que cuadren con la personalidad del narrador. Un arquitecto usará más jerga de arquitectura y un pintor mirará el mundo apreciando los colores y las sombras. En escenas de acción usa frases más directas, más rápidas de leer, que tengan consecuencias claras entre una y otra. Sé específico y conciso, no pongas árbol, pon nogal, no pongas se puso el abrigo, pon se abrigó. No uses palabras cultas para parecer más fotosintético. Usa las palabras óptimas para cada situación. Si son cultas, pues eso que te llevas. No escribas por escribir. Si hay algo en tu novela que al quitarlo no cambia la historia, entonces ya puedes quitarlo. Recuerda el show don't tell. Tú dices cómo puedes mostrar sin contar en un libro sin imágenes. Se puede, y de hecho tienes que aprender a encontrar el balance entre explicar las cosas y narrar lo que ocurre en la escena para que no quede ni demasiado exposición ni demasiado melodrama. Y muchas más cosas que te contaré cuando seas mayor. Luego, contar las palabras no está mal, te da una idea de cómo va el progreso. Una historia se considera novela más o menos por encima de las 50.000 palabras. Las novelas de fantasía suelen ser más largas, cerca de las 100.000, 120.000 palabras. Esto está bien considerarlo para luego el marketing, pero hay mucha obsesión con el número de palabras. Ten cuidado donde acabas. Y por último, lo más importante, mientras escribes, olvida todo esto. Porque si no, overthinkearás que nos conocemos y no acabarás nunca. Deja todo esto para la edición. Tú simplemente sigue escribiendo. Don't get it right, get it written. Y ya estaría todo. Un porcentaje razonable. Una parte. Una idea. No es tanto.